Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia desde el ángulo humano, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marchel, y di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y tratar de enriquecerme de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Tienen ustedes la palabra. Estoy para servirles. Buen día, querido maestro. Buenos días, doña Leticia. Buenos días. Buenos días a todos. Irina. Ay, mírelo, va a jugar otra vez. Sí, Maestro, sí, lo niño no se me quita. ándeles, eso es hermoso. Ándele. Mire, hace 8 días, una compañera se resbaló en el baño y tuvo fractura de cráneo. Ya. ¿La muerte física es instantánea con esa muerte de cráneo o qué pasa ahí? No, es una pregunta muy técnica y cada caso es cada caso. Y además el doctor puede especular, pero no tiene que esperar cierto tiempo para ver la reacción final. Pero no lo sé, no lo sé, una pregunta así. Hay muertes de muchos tipos, hay desconexiones de muchos tipos, hay lesiones de muchos tipos. Yo no me atrevería a opinar sobre eso, ni a hacer pronósticos. El cerebro es una de las áreas más difíciles de predecir. Es tan compleja que aún con los aparatos actuales hay ciertas eh, áreas que es difícil predecir. O sea, se puede ver las lesiones, pero no se puede predecir los efectos. Es lo que yo le puedo comentar. Gracias. Y hay lesiones en el área parietal, hay lesiones atrás, en el área tal, hay lesiones acá arriba. En fin, depende el ángulo, el golpe, la circulación, el tipo de inflamación. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario?
Sí, Gloria Paulina, adelante. Ah, pues muy buenos días a todos. Disculpen que no prenda la cámara. Me parecieron hermosísimos los versículos del día de hoy. Hablan con frecuencia de la luz de cada uno de nosotros, etcétera. No sé si los pudiera leer o explicarnos su interpretación, pero me parecieron muy, muy hermosos. Creo que es Marcos 15, 30, 31 y 32. Gracias. Yo capté otra cosa, pero bueno, vamos a ver, lo volvemos a leer. Ujú. Es cuando se burlan de Jesús. Así como que muy Bueno, hermosos no fueron. pero se habla de la luz. Ese tema es bonito. Ay, gracias. No, a ver, no, pero es burla. Es una ultrajación, es una irse más allá de lo que deberían haber hecho. Dice, sálvate a ti. Voy a leer el anterior para darle un poquito de contexto. Y los que pasaban le denotaban meneando sus cabezas y diciendo, ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Una burla. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneando decían unos a otros, o sea, burlándose, con los escribas. A otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. A sí mismo, puede salvarse. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Y luego dice el 32, el Cristo, Rey de Israel, en tono de burla, el esperado, el otro, el Mesaya o también el otro David, que era el político. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, como diciendo, a ver, para que veamos y creamos, o sea, probándolo. Si lo hace, le creemos, y si no, no. También los que estaban crucificados con él le denostaban. O sea, los otros dos estaban en las cruces de a los lados. Así como un pasaje hermoso, pues no le veo yo, disculpe, pero si usted se lo ve, páseme la onda, porque yo no se lo veo aquí. Es un pasaje de burla, de ironía, de encarnecimiento, de crueldad, de cobardía, de muchas cosas, pero así como bonito, bueno, dígame usted, de la parte bonita que le ve a esto. Hay que pasar por eso, pero no es la parte más hermosa y agradable, que se burlen cuando estás imposibilitado de liberarte. Pues tienes que aceptar que tienes que pasar por ahí. Bien, eso es lo que yo puedo comentar, pero si alguien tiene otra interpretación, pues adelante. Es como si alguien tiene una herida y le echan limón. Mira, mira, mira. Ay, sí, cuánto sufre. O sea, es una burla. Pero el iniciado tiene que pasar por eso y otras cosas. Es lo que yo puedo comentar. Lo demás no. Lo que yo veo, lo que yo escucho. Ustedes tienen la palabra. Buenos días, maestro. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Maestro, ¿por qué a veces ah, las cosas malas, no que sean malas, por ejemplo, hay canciones
que habla, a mí me gusta la banda, aunque sea del DF, pero me gusta. Y hay canciones que no tienen un sentido tan bueno, pero no es malo, porque esas canciones se pegan más que las cosas buenas. Porque yo a veces los diálogos los escucho dos, tres veces y digo, ah, caray, eso no lo escuché. Y ya lo había escuchado, porque el cerebro acepta más las cosas que no tienen buen sentido, aunque no sean malas, pero no tienen un buen sentido em, hacia el alma o hacia una persona que puede aprender más que las cosas buenas. ¿Es parte del cerebro maestro o es la personalidad de la persona? Es la conciencia, es la valoración. Pues, hay canciones que tienen una mala letra en realidad, pero pues son muy pegajosas. Pero hay otras que tienen letras que les gustaría aplicarle a uno que otro. Hay de todo, en música y en letras, y en el estilo de cantarlas, porque hay formas de que se canta la canción que nadie la puede igualar, esa interpretación. Es muy profunda, impacta mucho, por un sentido u otro, de todo tipo, desde lo más ridículo hasta lo más elevado. Este, este mundo de las canciones es el mundo que trabaja el cerebro medio principalmente y hay asociaciones muy particulares en la condición del alma o en la conciencia que aparece al escucharlas y al recrearlas. Hay de interpretaciones a interpretaciones. Recuerden que las canciones son historias que se cuentan, pero con melodía y con letra. Y la intención, lo que tiene que hacer siempre el intérprete es encontrar la historia y el sentido de la historia para transmitirlo, no solo palabras, sino el sentido de la historia. Y le va a enfatizar una cosa, otro le va a mover acá, le va a mover allá. Escucho una canción interpretada por varias personas y no transmiten lo mismo, no recuerdan lo mismo. A unos le recordaron una cosa y a otros otra. Es lo que yo puedo comentar. Y especialmente la música banda es muy provocadora. Ta 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 ta. O sea, recuerden que los trompetas son las que avisan de las cosas, de las guerras o de ya despierta. Todos los metales son muy particulares en cuanto al efecto de activación de la energía. Son muy directos porque hacen vibrar rápidamente el aire. ¿Sí? Porque vibran los metales, un metal demasiado rígido, pues no tiene música, no tiene sonido, pero un metal que sí vibra, pues sí transmite. El que ejemplo son los cuencos, llamados tibetanos, que en realidad los hacen en la India, pero bueno, hay de cuencos a cuencos y de escucha a escucha. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, al respecto, yo quiero comentarles que a mí me produce un efecto en el alma muy especial cuando canta Joan Manuel Serrat de esa caminante no hay camino, se hace camino al andar. Me recuerda algo muy profundo que no sé ni cómo explicarlo. Y al volver la vista atrás, se ¿Sí? ve Se la ve la senda y nunca se duerme. De Machado. de Machado. Posiblemente Machado, si él hubiera recitado, no le daría tanto énfasis y hubiera trascendido tanto. La letra es fantástica, pero quien la canta le transmite la historia, el sentido, la intención. Ujú. Y en aquel momento, pues eran momentos de búsquedas de libertad. Y está muy bien plasmado la época, el momento y la intención. Les aseguro que ahorita otro cantautor o otro autor, otro intérprete, no tendría el impacto de esa canción como lo tuvo en aquel momento tan importante de los sesentas.
donde hay que rescatar lo mejor del pasado y encontrar lo mejor de lo posible en el futuro, del presente hacia el futuro. En ese tiempo éramos idealistas, andábamos persiguiendo ideales y en esa canción se plasmó mucho toda una generación de búsquedas. Pero esta canción pegaba a todos, tiene que algo que ver con todo, ¿no? Pero la letra es de Machado, la interpretación y la forma de expresarlo es de Joan Manuel Serrat. Y si usted le escucha en catalán, todavía le imprime otro sentido, un poquito más crítico. ¿Mm? Aunque Machado escribía pues en castellano, no escribía en... pero era uno de los poetas más importantes de la España moderna. Bien, ¿alguien más en Artardón? Sí, buenos días, maestro, y buenos días a los presentes. Yo quería preguntarle hoy, un poquito, hace unos días, me acuerdo, cuando el mes pasado, en julio, alguien le preguntó y usted respondió, como complemento hay unidad y como confrontación hay conflicto. Era un poco hablando de apegos y de relaciones. Entonces yo quería, probablemente usted lo relacionaba en ese momento, no recuerdo el contexto, con la pareja, y yo quería ver si me podía aclarar si esa frase que usted dijo se puede aplicar también a los distintos enfoques de la iniciación. Ayer hablábamos del contraste entre religión y ciencia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo explicar esto al mundo de la iniciación? Como complemento hay ¿Cuál, unidad. qué frase? Como complemento hay unidad, como complementos. Como Ah, confrontación hay conflicto. sí, la diversidad, me estaba refiriendo a la diversidad. Sí, O sea, siempre hay una polaridad y hay que aprenderla a ver y aceptar porque es posible. Es condición de la vida que siempre haya, se vaya hacia un lado o se vaya al otro. Lo mejor es que se vaya por el centro. La diversidad puede ser una amenaza porque uno contra otro se pueden amenazar porque son diferentes en forma, pero también se pueden complementar. Pues claro que la iniciación, yo les he dicho que las matemáticas de iniciática son suma y multiplicación, pero si no se puede, pero el otro lado de las posibilidades es la resta y la división. Son posibilidades innatas en la vida. Con leyes universales se puede destruir el planeta y con leyes universales se puede construir un mejor planeta más funcional, más armónico, más humanista, más divino. Siempre hay que aceptar que en la manifestación del ser, el ser es todo y es uno, pero cuando se manifiesta, se dualiza y esa dualidad es de la que estamos hablando. Y luego, ¿qué hacer con esa dualidad, con ese contraste, con esa diversidad infinita? Si lo logramos integrar, hay unidad. Regresamos a la fuente. Si vemos cada uno en su trinchera de las posiciones de confrontación, pues hay devaluación, destrucción. O sea, seguimos jugando o las leyes juegan con nosotros. Creemos que las jugamos con ellas, pero muchas veces en el laboratorio de la vida nos acabamos quemando nosotros.
o podemos salir con algo maravilloso de ahí. Siempre está esa dualidad. Siempre hay un juego entre la oscuridad y la destrucción y la construcción. Hay cosas que hay que destruir, por ejemplo, un cerro para sacarle su piedra. Si no se hubiera quedado ahí para siempre, pues no se mueve. Se destruye el cerro, pero se construye una carretera o una casa con cal, con cemento. En fin, la vida, su fuente es una semilla, pero su presentación, su manifestación es dual. Y hay veces que si no sabemos integrar, destruimos. La diversidad genera conflicto y por otro lado genera complementación. ¿Algo más que alguien quisiera comentar o preguntar? La iniciación es la expansión de conciencia para ver que las dos pueden ser complementarias, si es que las son. Recuerden que el maestre de la Ferrer, el doctor C. Reynaud de la Ferrer, como firma en sus textos, él dice algo que para mí es muy revelador, bueno, por lo menos para mí. Toda opinión es buena y le pone una condición, mientras sea sincera. Hay gente que no es sincera. Lo que quiere es ganar sobre ti, aunque se oculte detrás de palabras bonitas. Las palabras bonitas a veces se usan de una manera muy cruel. Las palabras elevadas, el engaño, la fascinación, la seducción. Eso no entra en esa posibilidad de integración. Si entras por ahí, no hay opción. Estamos hablando de confrontación. Estamos hablando a ver quién gana, a ver quién tiene la razón, porque de alguna manera le hemos explicado, ego significa yo. Y desde el ángulo del ego, ¿quién va a ganar? Yo. Y mañana, yo. Y al rato, yo. ¿Y quién es mejor? Yo. Espejito, espejito, dime quién es la más bonita. La famosa madrastra de Blancanieves, que expresa algo arquetípico, muy bien expresado. O sea, es odioso. Es odioso, pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien en la caricatura. Ay, Dios mío. Pero bueno, la última y nos vamos. Hay gente que es odiosa, pero lo hace muy bien de su papel dentro de la gran obra, sí. Hasta el que mata y asesina. Sí, adelante. O el que salva y resucita. La última y nos vamos porque ya es la hora. Yo, maestro, Adelante, Leticia Carmona Aguirre. maestro, quiero comentar sobre el lenguaje de los muertos. En una ocasión estaba yo en el ashram de Coatepec, estaba con el reverendo Carlota y hubo un sonido en un mueble y ella contesta, sí, maestro, ya te escuché. Yo me quedé así extrañada, dije, ¿qué onda? Una amiga mía, su papá hace rato que murió, y en esa casa la empleada sube a hacer el aseo y le prenden y le apagan la televisión. Hace 4 meses mi cuñado murió y entonces estamos con mi hermana en Ixtapan, en la casa de Ixtapan de la Sal, y escuchamos que tocan la puerta y gritan, Leticia.
y yo salgo a ver y no hay nada. Hace como 3 semanas fui a casa de mi hermana a la Ciudad de México. Bueno, y tocan. Y entonces yo dije, cuñado, ya te escuché. Y me quedé pensando, ¿es una forma de comunicarse o estoy así como diciendo, ¿qué pasa aquí? Es sencillo. Si hay necesidad, hay atracción. Normalmente esas almas tienen algo pendiente de comunicar, pero esto se da los primeros meses, 2, 3 meses, todavía de cierta comunicación que permea entre el mundo, no de los muertos, sino las almas en proceso, vamos a llamarle así, con este mundo, el nuestro. Son dos mundos. Hay veces que está permeable, y sobre todo cuando hay alguna necesidad importante. Pero después ya no, porque esa alma va a morir, tiene un proceso, se va a comprimir toda, va a dejar de tener forma, va a ser una inteligencia nada más, concentrada en millones de datos de información, pero en una minúscula parte que luego entrará se conectará con un esperma, etcétera, etcétera. El proceso es continuo para que sea un proceso recreativo y pueda haber evolución. Les agradezco mucho su presencia, su participación y les deseo que pasen muy buen día. Pax, sabadito. Gracias. Pax. Gracias, maestro. Igualmente, buen día. Pax, Un buen abrazo a día. todos. Gracias, maestro. Abrazos, Gracias a hermano. todos.